Queridos estudiantes, vamos a realizar el cuestionario de la evaluación de matemáticas. Sistema de ecuaciones lineales. La primera pregunta dice: identifica los elementos de cada ecuación y completa la tabla. Bien, vamos a ir a la pizarra virtual donde ya tenemos la tabla, y en la tabla nos dice en la primera columna, nos dan la ecuación, ¿verdad? Aquí tengo 3x más 2 igual a x menos 2. Así como podemos observar ahí, 3x más 2 igual a x menos 2. Nos piden el grado de la ecuación. Recuerden que el grado de la ecuación depende del exponente de la variable. En este caso la x está elevado a la 1 porque no tiene exponente, se supone que está a la 1, ¿verdad? Entonces es de primer grado. Por eso pone aquí primer grado. Entonces vamos respondiendo de acuerdo a lo que nos va preguntando en cada columna. Tenemos primer grado, ¿verdad? Luego dice coeficientes de la incógnita. ¿Qué son los coeficientes? Son los números que acompañan a la incógnita. ¿Cuál es la incógnita? La x. Entonces, ¿qué números están con la x? Está por un lado el 3 y por el otro lado el 1, ¿verdad? Por eso aquí dice 3 y 1. El siguiente dice primer miembro. ¿Cuál es el primer miembro? Del lado izquierdo. Todo esto, entonces sería 3x más 2. Segundo miembro, x menos 2 es todo el otro sector, que está después del signo igual, el lado derecho. X menos 2. Ya tenemos el primer miembro, 3x más 1, lado izquierdo. Segundo miembro, x menos 2, lado derecho. Después del signo de la igualdad. Y por último tenemos el término independiente. Términos independientes, ¿cuáles son? Vamos a borrar aquí un ratito para poder explicar. Términos independientes son los términos que no tienen, o los coeficientes numéricos que no tienen letras. En este caso tenemos el 2, aquí está un 2 positivo, ojo con los signos, ya que tenemos un 2 negativo. Entonces por eso aquí tenemos 2 y menos 2. Bien, en el siguiente, vamos a hacer el siguiente, que ya nos quedaría como ejemplo para la evaluación. Tenemos el grado, aquí es grado 2, ¿por qué? Porque la x está elevado al exponente 2, entonces segundo grado, ¿verdad? Segundo grado. Después tenemos coeficientes de la incógnita. La incógnita está en dos partes, está aquí en x al cuadrado y también está como 5 menos 5x. El coeficiente de la x al cuadrado es 1 y el coeficiente de la x es menos 5. Entonces 1 y, ojo con el signo, menos 5. Listo, vamos a responder el siguiente. Primer miembro. El primer miembro es lo que está en el lado izquierdo de la igualdad, ¿verdad? Es decir, en este lado de aquí. El lado izquierdo del signo igual es esto. Todo eso, x al cuadrado menos 5. Entonces pongo aquí x elevado al cuadrado menos 5, ¿verdad? Ya. Y de ahí dice, el segundo miembro es todo lo que está a la derecha, después del signo igual, es el único número, el número 3. Entonces pongo el 3. Si hubiesen más letras, como el caso de aquí, del que está abajo, en el siguiente ejemplo, sería 6 más 2x. Bien, el término independiente son los términos que no tienen letras, es decir, los términos que no están acompañados por letras. Que vemos el 4 y el 6, ¿verdad? El 4, perdón, acá arriba estamos. El 3 es el único término independiente, es el 3. Entonces aquí también sería 3. Bien, entonces ya tenemos contestada esta pregunta. Y así usted tendrá que hacer en los otros 3 ejercicios. Bien, vamos a ver la siguiente pregunta. Dice ecuaciones de primer grado con coeficientes en Q. ¿Qué significa Q? Q significa los números fraccionarios, ¿sí? Los números fraccionarios. Bien, vamos a ubicarla bien. Ya, números fraccionarios, y se resuelve la siguiente ecuación. Entonces vamos a pasar esta ecuación a la pizarra virtual, ¿verdad? Vamos a bajar aquí. Listo, vamos a bajar aquí. Vamos a pasar a la pizarra virtual aquí. Muy bien, aquí vamos a hacer la siguiente pregunta. Ya, ahí está la ecuación, la ampliamos un poco para poderla desarrollar. Como vemos aquí, tenemos una ecuación, ¿sí?, de fracciones. Aquí tengo la primer miembro, el primer lado y el lado izquierdo, 3x menos 7 dividido para 12. Primera fracción, ahí viene el signo igual. Lado derecho, segundo miembro, hay dos términos bien definidos, ¿verdad? ¿Cuáles son estos términos? Esta fracción y esta fracción de acá, la segunda, ¿verdad? Entonces tenemos 2x menos 3 sobre 6 y menos x menos 1 sobre 8. Bien, ¿qué es lo que debo hacer aquí? Debo transformarlas primero en ecuaciones lineales. Aquí tengo, o en ecuaciones horizontales, digámoslo así, ¿verdad? Es decir, ecuaciones que no tengan fracción. ¿Cómo hago? Voy a tener que fijarme en los números que tengo aquí debajo. Los números que están en el denominador, 12, 6 y 8. Entonces tengo que ver cuál de estos números es el mayor, el 12,
Y si ese número es divisible para el 6, sí. ¿También es divisible para el 8? No. Entonces debo sacar un común denominador, ¿verdad? El común denominador lo voy a descomponer. Voy a descomponer el 12. El 12 sería la mitad, sería 6. La mitad sería 3. Y la tercera, 1. Entonces 12 es también igual, ¿verdad? A 4, 2 al cuadrado, perdón, 2 elevado al cuadrado por 3. El 6 me quedaría de la siguiente manera. 6 sería la mitad, 3, la tercera, 1. ¿Sí? Aquí entonces el 6 sería igual a 2 por 3. Y por último tengo el 8. 8 sería entonces de la siguiente manera. La mitad, 4, la mitad, 2 y la mitad, 1, ¿verdad? Entonces el 8 también es igual a 2 elevado a la 3. 2 elevado a la 3 porque aquí hay 3 números 2. 2 elevado a la 3. Bien, entonces tengo 2 elevado al cuadrado, 2 y 2 a la 3. Cojo el que tiene el mayor exponente, 2 a la 3. Y en el coeficiente 3 son iguales, entonces lo pongo por 3, ¿verdad? Porque 3 solamente está 3 elevado a la 1. Entonces tengo 2 elevado a la 3 por 3. ¿Cuánto es 2 elevado a la 3? 8. 8 por 3, ¿cuánto es? 8 por 3 es igual a 24. Entonces el común denominador, ¿sí? Común denominador es, ¿quién? 24. Entonces voy a multiplicar a todos estos términos de la fracción por el 24. Bien, entonces vamos a reemplazar ese 24, lo vamos a multiplicar con cada uno de los términos de la ecuación. Es decir, lo vamos a multiplicar con 3x menos 7 sobre 2, con este primer término. Lo vamos a multiplicar con este segundo término, 2x menos 3 sobre 6, y también con el menos x menos 1 sobre 8. X menos 1 sobre 8. ¿Y por qué vamos a hacer esto? Para poder simplificar con los denominadores. Veamos, vamos ya haciéndolo, lo vamos a poder entender mejor. Entonces vamos a multiplicar 24, ¿sí? Por 3x menos 7, pongo la fracción, ¿sí? 3x menos 7 sobre 12. Y ahí tengo, esto es igual, otra vez pongo 24, o sea, tengo que hacerlo en cada uno de los términos, porque de esa manera estoy cumpliendo el principio de igualdad. Si no lo coloco a todos los miembros, o sea, a todos los términos, entonces no estaría distorsionando la igualdad de la ecuación. Y por último, menos, y pongo otra vez 24, ¿sí? El común denominador, ¿verdad? Por x menos 1, ¿sí? Dividido para 8, ¿verdad? Bien, ¿qué hemos logrado con esto? Ahora sí vamos a poder dividir el 24 para el 12 y me da 2. Ese 2 va a quedar multiplicado con este factor de aquí, con 3x menos 7. 3x menos 7. ¿Sí? Después, el 24, voy a simplificar. 24 dividido para 6 me va a dar a 4, ¿verdad? 24 dividido para 6 me da 4. Entonces, quedaría 4. 4. ¿Sí? Y eso me quedaría por 2x menos 3. ¿Por qué pongo los paréntesis? Porque recuerde que el término que está en el numerador de cada fracción es un binomio. Es decir, es una cantidad de dos términos, de dos cantidades, un término de dos cantidades. Entonces tengo que ponerlo en paréntesis, ¿ya? Menos, y aquí voy a simplificar también el 24 con el 8. ¿Cuánto me queda? 24 dividido para 8, 3, ¿verdad? Entonces me quedaría 3, y eso va a multiplicar con x menos 1, ¿verdad? Mire que en este momento ya tenemos en forma horizontal la ecuación, ya no tenemos denominadores, ya tenemos fracciones, pero para resolver la ecuación tenemos que multiplicar ahora, ir haciendo los pasos uno por uno. Tenemos que multiplicar ahora el 2 por cada uno de estos dos términos que están dentro del paréntesis. Esto quiere decir 2 por 3 es 6, x, ¿verdad? De ahí tengo 2 por menos 7, menos 14. ¿Sí? Y así procedo en el otro lado. 4 por 2 es 8, 8x. ¿Sí?
y 4 por menos 3, menos 12. Por último tengo menos 3 por x, menos 3x, ¿sí? Y menos 3, o aquí el signo, menos 3 por menos 1, más 3. ¿Por qué me da más 3? Porque se multiplican los signos, menos por menos me da más, 3 por 1, 3. Bien, luego reduzco términos semejantes, voy a colocar las x del lado, todas las x del lado izquierdo del primer miembro, es decir, el 6x, este 8x que está aquí, también lo voy a pasar al otro lado, pero cuando yo lo traslado me cambia el signo, menos 8x, ¿verdad? Ya. También el 3, también cambia de signo, pasa con más. Entonces todos estos factores que tienen la letra X o la incógnita pasarían al lado izquierdo, es decir, al primer miembro. Y del lado derecho de la igualdad voy a dejar a los términos independientes, es decir, a los coeficientes numéricos. Entonces tengo menos 12 más 3, ¿verdad? Y el 14 que está acá también lo voy a pasar al otro lado. El 14 que está con negativo va a pasar con positivo. ¿Sí? Entonces mire que esto es un juego de números, de trasladar según lo que yo quiero encontrar. En este caso quiero encontrar es el valor de x. Bien, entonces ahora tengo 6x menos 8x más 3x. Aquí tengo que sumar los dos números positivos, las dos cantidades positivas. 6 más 3 me da 9, 9x, ¿verdad? 9x menos 8x. Y aquí me queda igual a 14 más 13, 17, menos 12, 5. 9 menos 8, 1. Me quedaría x es igual a 5. Y miren, ya resolví mi ecuación. Entonces aquí hacemos la prueba. Esa la hace usted también, pues usted puede hacer esa prueba. Al final hace la prueba. ¿Y cómo salía la prueba? Ya le voy a dejar indicado, y eso sí lo va a hacer usted, porque sí lo puede hacer, ya lo hemos hecho en algunos ejercicios. La prueba significa que yo voy a reemplazar esta x igual a 5, ¿sí? Lo voy a sustituir en la ecuación original, es decir, voy a poner 3 por 5, ¿verdad? Menos 7 sobre 12. Ese es el primer miembro, del lado izquierdo. Pongo el signo igual, del lado derecho estaría 2 por 5, ¿sí? Menos 3 sobre 6. Y menos x, que es 5, menos 1, ¿verdad? Sobre 8. Y al realizar ustedes las operaciones indicadas, tiene que darle el mismo resultado de este lado izquierdo y el mismo resultado del lado derecho. Bien, vamos a continuar con el siguiente ejercicio. El siguiente ejercicio nos dice semejanza de figuras. Dos triángulos ABC y A'B', son semejantes. Ok, en el triángulo ABC, la longitud de sus lados son, ahí está, 18, 30 y 24 y 30. Dice, ¿cuál es la longitud de los lados que forman el triángulo A'B', si su perímetro es de 36 centímetros? Entonces vamos a trasladar esto a la pizarra virtual, ¿sí? Y vamos a calcular por medio de la semejanza de triángulos o la teoría de la proporcionalidad, ¿sí? Voy a ver cómo sale. Bien, nos damos en cuenta, primero nos dicen que estos dos ángulos de triángulo son semejantes. Semejante quiere decir que tienen los mismos ángulos interiores y que sus lados correspondientes son proporcionales. Es decir, el lado AB, este lado de aquí, es proporcional, vamos a señalarlo, ¿verdad? Este lado AB es proporcional a A'B'. El lado AC es proporcional a A'C', y el lado BC es proporcional a B'C'. Pero resulta que a nosotros no nos dan los valores de los lados, solamente nos dan el perímetro. Bien, entonces, ¿cómo puedo calcular, ¿sí? ¿Cómo puedo calcular los lados de este triángulo, del triángulo 2? Vamos a poner el número, vamos a poner este el 1 y este vamos a poner el triángulo 2, ¿verdad?
Listo. Bien, entonces, por las propiedades de la proporcionalidad, primero me doy cuenta, me dicen que el perímetro vale 36 centímetros. Entonces, ¿qué es lo que puedo hacer? Puedo calcular el perímetro del triángulo 1. Vamos a calcular aquí perímetro del triángulo 1, ¿sí? Bien, vamos a hacer igual entonces a 18 más 30, la suma de sus lados, ¿verdad? Más 24. ¿Sí? Ya, más 30 más 24, perfecto. Centímetros, ¿verdad? No vamos a poner la unidad de medida para ahorrar tiempo. 18 más 30 más 24 me da 70 y 72. ¿Sí? 72 centímetros, ¿verdad? Ahí sí le ponemos los centímetros. Ahora, ¿qué dice el principio de proporcionalidad? Que si yo divido el perímetro 1, ¿sí? Para el perímetro 2, ¿verdad? Me va a dar una constante de proporcionalidad, K. Bien, vamos a sustituir los valores, porque ya tengo perímetro 2 también, ya lo tengo. ¿Cuánto vale? Aquí me lo dan. Perímetro 2, vamos a ponerle aquí 2, ¿verdad? Perímetro 2 es igual a 36. Entonces ya tengo los dos perímetros, tanto el perímetro 1 como el perímetro 2, 36 centímetros. Bien, entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a dividir, ¿sí? Perímetro 1 para perímetro 2, ¿sí? Y es 72 que vale el perímetro 1, dividido para 36 que vale el perímetro 2, ¿sí? Y eso va a ser igual a K. ¿Cuánto me da? 2, ¿verdad? Y si yo divido 72 para 36, me da 2. Entonces, la constante de proporcionalidad se va a cumplir para todos los lados también. Eso es lo bueno. Una vez que tengo K, que vale 2, entonces vamos a poner aquí K. Esto implica que K es igual a 2, ¿verdad? Como K es igual a 2, ya tengo la constante de proporcionalidad. Y esa constante se cumple también en los lados. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo tomo AB, ¿sí? Vamos a hacerlo al revés mejor. Ya, si yo tomo, sí, AB, no, estamos bien ahí. Vamos, si yo tomo el lado AB, es decir, este lado de aquí, lo divido para este lado de aquí, A', B', ¿sí? Entonces me va a dar, ¿cuánto? 2, ¿verdad? ¿Listo? Me va a dar 2, porque así dice la constante de proporcionalidad. Si yo dividí el perímetro 1 para el perímetro 2, es decir, 70, aquí está mal este dato, ¿ah? Allá no, aquí el perímetro 2, esto nos falta poner aquí el perímetro 1. Si yo dividí el perímetro 1, que es 72 centímetros, para el perímetro 2, me va a dar K, la constante de proporcionalidad. Entonces, tengo que tomar de la misma forma que tomé la referencia o la división entre el perímetro 1 y el perímetro 2, o sea, de arriba hacia abajo. Ahora voy a tomar de arriba hacia abajo. AB dividido para A', B' es igual a 2, a la constante. Bien, entonces, lo que no conozco es A', B'. Sí conozco AB. ¿Cuánto vale AB? Bien, AB vale 18 centímetros, ¿verdad? Ahí está, 18 centímetros. Si eso yo lo divido para A', B', me va a dar 2. ¿Verdad? Ahora, ¿cómo calculo A', B'? Muy fácil, ya lo hemos visto, ¿verdad? Este A', B', hago un cambio de término. Este lo pongo acá arriba y este 2 lo pongo abajo. Entonces me va a quedar 18 sobre 2, me va a dar igual a B'. ¿Estamos de acuerdo, queridos estudiantes? Muy bien. Entonces ahora sí, ¿cuánto vale A', B'? 18 dividido para 2 me da 9. Entonces A', B' va a ser 9. Ya tengo el primer lado, 9 centímetros, ¿verdad? Lo voy poniendo aquí. ¿Ya? Vamos a calcular el otro, igualito, así mismo. Entonces yo digo AC, ¿verdad? AC, lado AC, dividido para el lado A'C', tiene que darme igual a 2, ¿verdad? Bien,
Entonces, ¿cómo me quedaría? Me quedaría que AC, ¿verdad? A ver, AC yo lo conozco, es 30 centímetros, ya me lo dieron. AC es 30 centímetros, ¿verdad? 30 centímetros dividido para A'B', ¿sí? Estamos sustituyendo los valores, ¿verdad? Ya, A'B', esto va a ser igual a 2. Por lo tanto, voy a hacer el traslado de términos, este para acá arriba y este para abajo, ¿verdad? Entonces, ¿cuánto me queda? Me queda que 30 dividido para 2 es igual a A'B'. Por lo tanto, A'C', es C', A'C', vamos a corregir eso. Eso es igual a 15. Miren que ya voy encontrando los lados y eso es lo que me han pedido, los lados. Entonces este vale 15. Bien, 15 centímetros. ¿Verdad? 15 centímetros. Bien, vamos a corregir aquí, que me equivoqué de letra. Aquí C. Ya, vamos a corregir ahí. Perfecto. Entonces me faltaría solamente encontrar el otro lado, el lado B'C', ¿verdad? Recuerden que este es el perímetro, ¿ah? No nos confundamos, este es perímetro. Nos falta este lado de aquí, este, B'C'. Entonces aplicamos el mismo principio, ¿verdad? El principio de la proporcionalidad. Entonces decimos que ABC, ¿sí?, dividido para B'C', ¿verdad?, me va a dar 2, ¿verdad?, la constante de proporcionalidad. ¿Listo? Entonces, por lo tanto, voy a reemplazar el valor de BC. ¿Cuánto vale BC? Es 24. 24, ¿verdad? 24 sobre sobre B'C', entonces me va a dar igual a 2, porque la constante de proporcionalidad, que es 2, es igual en todos los lados y en los perímetros de esas figuras geométricas, esas dos figuras. Entonces vamos a hacer el traslado de términos, el 2 va para abajo, el BC va para arriba, ¿verdad? Entonces esto me quedaría de la siguiente manera, me quedaría 24, ya no me queda sobre B'C', no sobre 2, ¿verdad? Eso va a ser igual a B'C'. Y miren que ahí ya voy a encontrar el valor de B'C'. ¿Cuánto es el valor de B'C'? Me sale 24 dividido para 2, ¿cuánto es? 12, ¿verdad? 24 dividido para 2 me da 12. No sé si me alcance a ver ahí. Déjenme poner la pantalla más, la pizarra un poco más acá. Ahí, ya, ahí sí creo que lo está viendo. Entonces dijimos que BC sobre B'C' es igual a 2. 24 que vale BC es igual sobre B'C' igual a 2. Hacemos transposición de términos y nos queda B'C' igual a 24 sobre 2, que es 2. Entonces ya tengo todos los lados que me están solicitando. Ahora, ¿cómo yo me doy cuenta de que está bien hecho el ejercicio? Esa es la pregunta, ¿verdad? Yo tengo esos resultados, pero ¿cómo me doy cuenta que podemos sumar los lados de este segundo triángulo? Es decir, 9 más 15 más 12 tiene que darme 72. Perdón, 36. A ver, veamos. 9 más 15 con la calculadora más 12 igual 36. Entonces he comprobado que el ejercicio está correcto. Bien, sigamos con el siguiente. Vamos con el otro. Dice tema inecuaciones. Sea x, vamos a ampliar un poco. Sea x perteneciente a los números enteros. Resuelve la siguiente inecuación del primer grado. Escriba el conjunto solución. Entonces nos dan esta inecuación, que es una inecuación, recordemos que eso lo hemos visto varias veces, es una desigualdad, ¿verdad? Es una desigualdad y entonces vamos a tener que resolver esa desigualdad. Sí, recuerden que para resolver una desigualdad lo hacemos igual que una ecuación o que una igualdad, una ecuación, ¿verdad? Y aplicamos los mismos principios. Lo único es que el símbolo que separa los dos términos no es el símbolo igual o el signo igual, sino un símbolo de desigualdad, pues mayor que o menor que. En este caso, menor que, ¿verdad? Este símbolo de aquí, este símbolo que está aquí, ¿verdad? Este símbolo que está ahí. Bien, ese símbolo de desigualdad significa que hay un desequilibrio en los dos lados. O sea, un lado, en este caso, el lado izquierdo es menor que el lado derecho. Eso significa que el lado izquierdo es menor que el lado derecho. En este caso,
vamos a señalar, ¿sí? Este lado izquierdo, este es menor que, a ver, todo este lado, a ver, aquí falta, todo el miembro izquierdo es todo, hasta aquí, hasta el menos 5, es menor que está x más un tercio de x. Bien, nos encontramos con el mismo asunto, ¿verdad?, de la ejercicio anterior, es decir, tenemos fracciones, tenemos que eliminar esas fracciones. Aquí es más fácil, porque aquí tengo el 2 y tengo el 3. ¿Qué hago? Simplemente multiplico el mínimo común, ¿verdad? Mínimo común múltiplo, así se le llama. Sería entonces el 2 por 3. Multiplico los dos términos. 2 por 3, eso me da, ¿cuánto? 6, ¿verdad? Listo. Ya. Entonces, ese número 6, ¿sí?, lo voy a multiplicar en cada uno de los dos de los términos de la inecuación. Voy a multiplicar aquí, a ver, sería 6, ¿sí? Y esto sería por 3 sobre 2, y eso que multiplica con x más 1. Voy copiando poco a poco. Bien, luego tengo el menos 5, también debo multiplicarlo por 6. Recuerde, todos los términos. Entonces voy a multiplicar 6 por, y abro un paréntesis, ¿verdad? ¿Por qué abro paréntesis? Porque el 5 es negativo, menos 5. Recuerda que cuando tenemos números negativos es preferible 1000 veces abrir paréntesis. Y aquí tengo el signo de la desigualdad, que es menor que, entonces ahí tengo, aquí x también tengo que multiplicarlo por 6, ¿verdad? Ya, 6 por x, ¿sí? Más, y también tengo otra vez que multiplicar aquí por 6. Aquí tengo 6 por un tercio de x, ¿ya? Por un tercio de x. En este momento que hemos estado haciendo, vamos a explicar nuevamente para que quede bien clara esta parte. Resulta que tenemos fracciones, aquí tenemos 3 sobre 2 y acá tenemos 1 sobre 3. ¿Qué tengo que hacer? Tengo que encontrar un común denominador para poderlo simplificar, tanto el 2 como el 3. Ese común denominador lo calculo multiplicando justamente el 2 por el 3. ¿Sí? 2 por 3. Si hubiese otro término más, también lo multiplico por ese término. Bien, entonces tengo 2 por 3. 2 por 3 es 6. Entonces, ese 6, ¿verdad?, lo voy a multiplicar con los dos miembros de la desigualdad. Con el lado izquierdo, que es todo esto que está aquí, y el lado derecho, todo lo de acá. Miren que aquí el 6 multiplica con 3 sobre 2, x más 1. Y acá el 6 también multiplica con el menos 5. A ver, este menos 5 aquí no iría, ¿verdad? Porque estamos poniendo menos. Si ya pusimos menos, entonces aquí no va 5. Ya, ahí sí, estamos de acuerdo. Porque si ponemos menos 5, le estamos cambiando el signo al menos 5, al 5. 5 aquí está el menos de este 5 y acá ya no lo ponemos, ¿verdad? Estamos claros ya. Ahora, el 6 también multiplica con la x y también multiplica con el 1 tercio de x. Bien, entonces, ¿qué tenemos aquí? Vamos simplificando. 6 dividido para 2 es 3. 3 por 3 es 9. 9 que multiplica con x más 1. ¿Sí? Después tenemos menos 6 por 5, 30. Ahí viene menor que 6 por x, 6x. Y más, aquí simplifico, ¿verdad? 6 dividido para 3 me da 2. 2 por 1 es 2, me quedaría 2x. Entonces ya tengo horizontal, todavía no tengo fracción, pero me falta multiplicar este 9 con x más 1. Entonces quedaría 9 por x, 9x, más 9 por 1, 9, menos 30, ¿sí? Menor que 6x más 2x, sumo una vez estas dos. Aquí sería 6 más 2, se suman 8, ¿verdad? 8x. Ahora, ¿qué hago? Todo lo que es x del lado izquierdo y todo lo que no es x del lado derecho. La 9x queda ahí, ¿verdad? El 8x pasa con signo negativo. Acuérdense que cambia el signo. Y estos dos números también pasan con signo distinto. El 9 pasa con negativo y el 30, que es negativo, pasa con positivo. ¿Estamos de acuerdo? Bien, entonces ya tenemos ahí 9 menos 8 me quedaría x
una X menor que 30 menos 9, 30 menos 9 es 21, ¿verdad? 30 menos 9 es 21. ¿Qué dice aquí? Que X tiene que tomar todos los valores menores que 21. Vamos a hacer la recta numérica aquí arribita. El 21 está, por decir, este es el 0. El 21 está de este lado derecho. Como es un intervalo abierto, va un paréntesis, ¿verdad? No va a corchete, sino paréntesis. No incluye el 21 y hacemos el paréntesis, ¿verdad? Todo hacia la izquierda, para acá, y nos vamos hasta el menos infinito. Bien, entonces ¿cómo quedaría en forma de intervalo? En forma de intervalo quedaría menos infinito, ¿sí? Perdón, menos infinito, hasta antes del 21. ¿Sí? Veamos qué nomás nos pregunta el ejercicio. Aquí dice, escribe el conjunto solución. El conjunto solución es este. Todos los valores, bueno, el conjunto solución también podemos poner así, conjunto solución, son todos los valores, ¿sí?, de X, que tal que X pertenezca a los números enteros, ¿verdad? Pertenece a los números enteros porque así dice ahí, en el encabezado, pertenece a Z mayúscula, números enteros, pero que X es menor que 21. Y esa sería la respuesta. Bien, hasta ahí nos faltaría el siguiente ejercicio. Vamos a revisar el siguiente ejercicio. ¿Qué nos dice el siguiente ejercicio? Nos dice que tenemos ángulos entre rectas paralelas. Dice aquí, las rectas paralelas L y M están cortadas por la transversal T. ¿Cuál es la medida de los ángulos que faltan? Escribir el desarrollo. Entonces vamos a pasar esto a la pizarra, ¿sí? Vamos a pasarlo aquí a la pizarra y tenemos lo siguiente, vamos a acordarnos, vamos a repasar la parte de los ángulos entre rectas paralelas. Recuerden, si son paralelas L y M, entonces la transversal T que las corta forman dos vértices. ¿Se acuerda que eso vimos en las clases? Aquí está un vértice, este punto, y acá está el otro vértice, ¿verdad? De alrededor de ese vértice se conjugan o se forman cuatro ángulos. Aquí tengo un ángulo de 100, ¿no? Pero si yo me doy cuenta, desde aquí hasta acá, todos estos dos ángulos me forman 180 grados. Entonces, C va a ser igual a, ¿qué? A 180, ¿verdad? Son ángulos suplementarios, ¿verdad? 180 menos 100, ¿verdad? Menos 100. Por lo tanto, el ángulo C va a ser igual a 80. Entonces ya tengo el ángulo C, lo calculado porque son suplementarios. Entonces C va a ser igual a 80. Entonces, una vez que tenemos ese ángulo que C vale 80, ¿verdad?, grados, entonces ya podemos calcular los otros, ¿verdad? ¿Cómo? Por los principios de las rectas paralelas, postulados y axiomas de las rectas paralelas cortadas por una secante. En este caso, los ángulos opuestos por el vértice, es decir, el ángulo C con el ángulo A son iguales. Entonces A también va a valer, ¿sí?, 80 grados. ¿Estamos de acuerdo? Entonces este también valdría 80 grados. Y lo mismo va a pasar con el ángulo de aquí. Este ángulo de aquí con el de acá, con 100, son opuestos por el vértice. Esos ángulos opuestos por el vértice, que están uno frente al otro en el mismo vértice, son iguales, ¿verdad? Entonces este ángulo B también vale 100 grados. Entonces ya tengo estos cuatro ángulos. Entonces pongo A igual a ¿cuánto? A 80, ¿sí? Y C y B es igual a 100, ¿sí? Entonces voy encontrando. Ahora, ¿qué nos dice también los postulados y teoremas de rectas paralelas? Que aquí hay ángulos, son correspondientes, ¿verdad? Ángulos correspondientes, que son el 100, este ángulo de aquí, con el ángulo E. Estos ángulos correspondientes entre rectas paralelas son iguales, es decir, que el ángulo E también valdría
100, ¿verdad? Listo, entonces ángulo E también valdría 100. Perfecto, entonces ponemos aquí ángulo E es igual a 100. ¿Listo? ¿De dónde sacamos que es igual a 100? Por los principios y los postulados de las rectas paralelas cortadas por una transversal. Siempre tienen que ser paralelas. Si no son rectas paralelas, no se puede hacer esto. Bien, lo mismo, ya tengo el ángulo G, ¿verdad? Porque es opuesto por el vértice con el 100, es decir, este G es opuesto por el vértice con este 100 de acá. Entonces G también vale lo mismo. Bien, entonces G vale 100 también. Ángulo G también vale 100, ¿verdad? Entonces ponemos aquí G igual a 100 grados. Y vamos resolviendo poco a poco. Y ahora que tenemos, ¿qué nos falta? Nos falta el ángulo F y el ángulo D. Recuerda que también podemos aplicar el postulado de los ángulos alternos externos. Alternos externos es este ángulo A es alterno externo con el ángulo F, por lo tanto son iguales. Alternos externos quiere decir que están alternados de un lado, del lado izquierdo el uno y del otro lado derecho del otro vértice. Entonces F también es igual a 80. F también es igual a 80. Y como el ángulo D es opuesto con el vértice con F, este también vale 80. Entonces ya hemos encontrado los ángulos, son todos los mismos, igualitos. Entonces F es igual a 80, ¿verdad? Y D también igual a 80. Y de esa manera hemos resuelto nuestro ejercicio, ¿verdad? ¿De dónde me salió el 80? De restar 180 menos 100. ¿Por qué? Porque aquí, vamos a revisar desde el principio, aquí, así estaba, ¿verdad? Al principio no había este ángulo. En este caso, aquí, estos dos ángulos, ¿sí? Yo tengo que ver que son opuestos, son suplementarios, es decir, que sumados los dos, así, este ángulo C con el de 100 me dan 180. Para calcularse, resto entonces 180 menos 100 y me da 80. De ahí sale el ángulo C. De lo demás ya aplicamos los postulados, ¿sí? Opuestos por el vértice, ¿sí? Y también, este vale 80, ¿verdad? También, y alternos internos. ¿Listo, queridos estudiantes? Eso sería todo. Espero que saquen una buena calificación en su evaluación. Dios nos los bendiga y adelante sus estudios.